Apreciados alumnos de la Universidad Tecnológica Intercontinental, sede Ciudad del Este, muy buenas noches. Hoy continuaremos desarrollando las actividades académicas con el tema las técnicas del estudio. Técnicas de estudio, su clasificación. El subrayado. El subrayado es el acto de resaltar las secciones importantes de un texto trazando líneas horizontales en las partes importantes del texto debajo de ellas. Apuntes. Se denomina apuntes al resultado de la toma de notas que hace un escucha en un auditorio o un alumno con respecto a la exposición de un profesor. Los apuntes son muy utilizados en el ámbito académico para estudiar más fácilmente, pues remite a los puntos esenciales desarrollados en una clase y expuestos por el docente, pero generalmente sirven para quien tomó el apunte, ya que solo él entiende su significado al poder cotejarlo con lo que escuchó o con otras explicaciones que no figuren en las notas. Esquema. Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un resumen, pero aún más condensado y esquematizado, presenta los datos de forma clara y sencilla. De un solo golpe de vista permite asimilar la estructura del texto. El esquema establece una jerarquía, idea fundamental, información secundaria, detalles, siempre en base a la brevedad y a la concreción. Resumen. Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental, exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. A la hora de repasar, cuando el tiempo apremia, los resúmenes permiten sobrevolar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados. Diagrama. Diagrama es un gráfico que representa un proceso o refleja relaciones entre números que han sido tabulados previamente en la vida cotidiana. Observamos este tipo de gráficos muy a menudo, puesto que se utilizan en clase de estudio, en presentación de instituciones e incluso el periodismo, sobre todo el de investigación, hace un uso intensivo de este tipo de recurso para mostrar procesos o datos numéricos. Cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones en una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o texto de forma visual, mostrando la estructura lógica de la información. Mediante esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la información, facilitando su comprensión, memorización y análisis. Mapa conceptual es un esquema de ideas que sirve de herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento. En un mapa conceptual se relacionan, por medio de conectores gráficos, conceptos e ideas para complementar una idea generalizada de lo que es un principal. El objetivo de un mapa conceptual es conseguir el significado por medio de enlaces que se analizan fácilmente. Informe escrito. Es un documento escrito en prosa informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una organización. Por consiguiente,
refiere hechos obtenidos o verificados por el autor, reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Además, aporta los datos necesarios para una completa comprensión del caso, explica los métodos empleados y recomienda la mejor solución para el hecho tratado. Conferencia. Es una reunión de personas o un conglomerado y donde se debate y se expone sobre un determinado asunto de tipo científico, social, político, medioambiental, etc. Una conferencia es una de las formas de comunicación o conversación o intercambio de opiniones y conocimientos entre personas, puede ser oral o virtual, donde se desarrolla una confrontación de ideas, ya sea científicas, médicas, filosóficas, políticas, educativas o en cualquier otra temática, en relación a un determinado asunto, considerando de importancia por los participantes. Discurso. Es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. Cabe destacar que para la lingüística el discurso puede ser oral o escrito. Esto quiere decir que algunos textos también pueden considerarse como discursos. Entrevista. Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. Debate. Es un auto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema, entre dos o más personas, el que sea más completo a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de sus motivos. Mesa redonda. Es una forma de debate académico y político donde los participantes están de acuerdo en un tema específico para discutir. A cada integrante se le da el mismo derecho a participar, debido a la disposición circular normalmente utilizado en las mesas redondas. Todos tienen el mismo derecho de opinar y escuchar. Por esa razón se considera libre. Examen oral. El examen oral, como bien sabemos, es aquel en el que el alumno se enfrenta a un diálogo oral con el profesor, quien podrá pedirle que desarrolle determinado tema o podrá hacerle preguntas al respecto. Dentro de las ventajas de un examen oral, nos encontramos con la posibilidad de que el examinador podrá aclarar, repetir, ayudar, dar pista, etc. Además, un examen de este tipo le permitirá al estudiante corregirse sobre la marcha, entregándole en algunos casos la posibilidad de una segunda respuesta, diferente a lo que sucede con el examen escrito. Sin embargo, en esta clase de pruebas los nervios pueden no ayudar al alumno, sobre todo si este es tímido o ansioso.